en una sesión especial de un caso práctico de Kantan, una herramienta de transformación digital que la corporación ISOTools, con su división de Kantan y la Escuela Europea de Excelencia, traen para ustedes para analizar pues, cómo se puede utilizar esta herramienta de transformación digital en los sistemas de gestión. En este caso, vamos a aplicarlo para el sistema de gestión de seguridad de la información basado en la ISO IEC 27001-2022. No obstante, recuerden que se puede aplicar para cualquier sistema. De hecho, ahora mismo Kantan está diseñado para la 9001, la 14001, la 45001, la 27001-2022 y los sistemas integrados de gestión. Es decir, podemos combinar todos estos sistemas de gestión. Lo que vamos a ver es un sistema que ya está implementado y que ya está dando resultados. Las organizaciones lo que tienen que poner, pues por supuesto, es la información de su estructura organizacional, los propios datos de quiénes son los responsables de cada uno de los procesos y echar a andar. Esto agiliza mucho la implementación de sistemas de gestión y por supuesto su certificación. Ayuda también, por ejemplo, a realizar auditorías remotas, auditorías asíncronas, pues dándole un permiso a un auditor, pueden ver toda la gestión de la organización en el sistema Kantan. Bien, voy a quitar mi cámara, vamos a concentrarnos en la presentación, vamos a hablar de un caso del control de documentos de un sistema de gestión de seguridad de información con una herramienta digital. Bien, la documentación es sumamente importante para la organización, puesto que este es el soporte bajo el cual se toman las decisiones dentro de la organización. Documentos como, por ejemplo, la política, la documentación de los controles, el plan de continuidad de negocio, las capacitaciones o los registros de ejecución de los procesos y procedimientos que soportan el sistema de gestión, tiene que estar amparado por medio de un sistema de documentación. ¿Bien? En este caso, un subsistema de documentación que forma parte del sistema de gestión de seguridad de la información. Hay muchas formas de hacerlo. No obstante, nosotros apostamos por la transformación digital de los negocios y en consecuencia, pues vamos a trabajar con Kantan para que podamos darle respuesta al requisito 7.5 de la norma, o en todo caso el apartado 7.5, el cual tiene un conjunto de requisitos que están segregados en los numerales 7.51, 7.52 y 7.53, generalidades, creación y actualización y control de la información documentada. Luego lo vamos a ver sobre un caso práctico que es la descripción de una organización que finalmente va a tener un conjunto de documentos los cuales vamos a operar desde Kantan. Tomemos en cuenta lo siguiente, que los documentos tienen, o la información documentada, como lo dice la norma, tiene diferentes expresiones, diferentes formas de presentarse. En este caso lo vamos a hacer totalmente digitalizado. Bien. Entonces, entrando ya en el análisis del apartado 7.5, nos encontramos dentro de las generalidades, es que la organización debe incluir la información documentada requerida por este documento. ¿Cómo sabemos la información documentada requerida por este documento? Pues es muy sencillo, aquella que nos dice que debemos conservar o mantener información documentada. Cada vez que en la norma nos diga que debemos conservar o mantener información documentada, pues finalmente tenemos que aplicarle un control documental que vamos a ver a continuación. Bien, además de la información documentada, nosotros tenemos que buscar los medios para que esta información esté disponible. Bien, lo más importante de la información documentada es que la misma sea fiable para poder tomar las decisiones. Bien, información documentada que requiere esta norma, por ejemplo, se debe mantener un alcance del sistema de gestión de seguridad de la información, se debe mantener una política, esta también se debe divulgar, también los objetivos, y así sucesivamente. También, por ejemplo, la declaración de aplicabilidad es un documento fundamental para poder controlar, o en este caso gestionar los controles que van a mitigar los riesgos de seguridad de la información. Luego nos dice que también hay información documentada determinada por la organización como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de seguridad de la información. Hay información documentada que no la especifica
el sistema de gestión, o en todo caso la 27001, pero que la organización puede usar para su beneficio. Por ejemplo, la evidencia de la divulgación de la política. Esa es una información documentada que no la especifica como requisito obligatorio, pero que es muy útil porque al final nos permite, le permite servir de soporte, como por ejemplo para procesos de auditoría, de evaluaciones de segundas partes, etc. También hay otro tipo de información documentada que podemos crear, por ejemplo, los procedimientos de soporte para la gestión del sistema. Por ejemplo, tener un procedimiento para poder analizar el contexto. Este no es un requisito de la norma, tener un procedimiento para el análisis de contexto, pero sí que es de mucha utilidad para poder hacer revisiones frecuentes y mantener la lógica de funcionamiento de este aspecto del sistema de gestión de seguridad de información. La norma nos dice que la extensión de la información documentada para el sistema de gestión de seguridad de la información puede diferir de una organización a otra dependiendo, y esto da nociones de que nosotros podemos tener diferentes sistemas de gestión de seguridad de la información con diferentes niveles de documentación. Por ejemplo, recientemente yo intervine en un sistema de gestión en el cual tenían 528 documentos. Eso es muy fácil de determinarlo cuando utilizas una herramienta de transformación digital. De lo contrario, te tocaría ir contando carpeta por carpeta o hacer una lista maestra que no necesariamente va a estar actualizada según lo que esté dentro del sistema de gestión porque requiere intervenciones manuales y está sujeta al error humano. Bien, ¿cuáles son los criterios para diferir de la cantidad de la información documentada? El tamaño de la organización y sus actividades. No es lo mismo, por ejemplo, una organización que se dedique a la manufactura que una organización que se dedique a el desarrollo de código fuente para poder hacer apps, por ejemplo. También los procesos. Hay organizaciones que tienen todos los procesos, desde la determinación de los requisitos del cliente hasta el soporte técnico, pero hay que considerar que esos procesos se pueden subcontratar. Bien. Los productos y servicios, evidentemente, pueden diferir, pues hay productos tangibles y productos intangibles que están sujetos, por ejemplo, a la propiedad intelectual. La complejidad de los procesos y sus interacciones. Entre más procesos y más interacciones haya, pues por supuesto se necesita más documentación. Y la competencia de las personas. Las competencias de las personas porque finalmente entre más competencias, pues tenemos necesidades, por ejemplo, de conservar el conocimiento. Entre menos competencias, necesitamos hacer mayor cantidad de divulgaciones para poder hacer las orientaciones necesarias para el conocimiento del sistema de gestión de seguridad de la información. Además, en diferentes medios, porque cuando tenemos un equipo de diversas capacidades, pues esas diversas capacidades o diferentes talentos, pues tenemos que adaptarlo a cada uno de esos talentos y eso hace que se diversifique también la información documentada. Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe garantizar que se identifica y se describe, por ejemplo, por medio de un título, una fecha, un número de referencia y un autor. Esto nos da pautas como, por ejemplo, para poder darle una identidad a los documentos. ¿Sí? Los documentos normalmente tienen un título, una fecha de publicación, un número de revisión y un código. Esto lo podemos ayudar si es que tenemos un sistema que nos obligue por medio de campos obligatorios a que se creen esos elementos y finalmente todo y cada uno de las informaciones documentadas van a tener esa identificación. En cuanto al formato, puede cambiar en cuanto a idioma, versión del software, gráficos, y soporte. Por ejemplo, puede estar en papel y electrónico. En este caso, nosotros apostamos al paperless, es decir, que solamente se tenga en un entorno digital. No obstante, hay posibilidades de que una organización, por las características que mencionábamos anteriormente, tengan actividades presenciales y que requieran información física. Pues no hay problema, con el mismo sistema se puede hacer una descarga y se puede transformar en un documento tangible en papel. Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe garantizar
que se revisa y se aprueba la revisión y la aprobación de la idoneidad y adecuación de la información documentada. Esto, ¿qué nos trae como consecuencia? De que esa revisión y aprobación se hagan con cierta frecuencia. Para quienes han trabajado con sistemas de gestión y para quienes no, se deben suponer que cuando estamos trabajando, por ejemplo, con un volumen, tomando de referencia el último sistema de gestión de seguridad de la información que audité, 528 documentos que tienen diferentes fechas de revisión y aprobación, que han tenido diferentes cambios, pues probablemente va a ser muy difícil estar todos los días detrás de qué documento le toca la actualización. Con un sistema automatizado se generan notificaciones previas a el vencimiento para asegurar que toda la base documental se mantenga actualizada. Además, dejar evidencia de quienes revisan y aprueban de forma inequívoca. Inequívoca y confiable, también, por ejemplo, para el caso de los auditores. La información documentada requerida por el sistema de gestión de seguridad de la información y por este documento se controlarán para garantizar, en este caso, los dos grupos que tenemos, los que pide la norma y los que necesita la organización. Lo primero que nos establece como control es que debe estar disponible y adecuada para su uso donde y cuando se necesite. Ahora mismo, el uso de Internet pues nos permite que en cualquier dispositivo y en cualquier lugar donde tengamos Internet podamos acceder. En este caso, con el uso de Kantan, se puede utilizar lo que es una identificación con un usuario y una clave y vamos a tener los documentos y los permisos que se requieran para poder acceder a eh, a esa información documentada. En el caso que yo les expliqué, que utilizamos Kantan, incluso la auditoría externa se realizó con 3 personas, una ubicada en España, una ubicada en Portugal y otra ubicada en Chile. Y todos estaban trabajando sobre el mismo sistema de gestión y vieron la misma evidencia en tiempo real, precisamente porque utilizaron una herramienta tecnológica como Kantan. De hecho, también no solamente se ven lo que es elaboración, revisión y aprobación de los documentos, sino los logs, quién lo ha visto, quién lo ha descargado, etcétera. Está adecuadamente protegida, como por ejemplo contra pérdidas de confidencialidad o uso indebido de pérdidas de integridad. En este caso, el sistema tiene un esquema de permisos y ese esquema de permisos se administra de forma centralizada, de manera que por medio de la segregación de tareas predefinida como parte de los controles del mismo sistema de gestión de seguridad de la información, podamos tener acceso solamente a lo que nos corresponde. Para el control de la información documentada, también debemos considerar lo que es la distribución, acceso, recuperación y uso. Esta distribución puede ser interna o externa. Recordemos que la información documentada se le puede entregar a personas fuera de la organización, como por ejemplo pueden ser clientes o proveedores. Personas que se obligar a leer, por ejemplo, el control el control de acceso previo a ingresar a la organización, ¿bien? A los visitantes, por ejemplo. El almacenamiento y conservación, incluida la conservación de la legalidad, ¿bien? En este caso, es parte del control, nosotros tenemos que asegurar el almacenamiento de esa información, que ese almacenamiento pues sea adecuado para el uso el uso de esa información en el momento en que se quiera. Y la conservación son los tiempos de preservación de esa información por el tiempo requerido, incluyendo mantener lo que es la legibilidad, es decir, la capacidad de poder leer. En cuanto al control del cambio, tenemos que mantener ese control de cambio como una especie de historial. Normalmente se utilizan controles de cambios que son manuales. Aquí va integrado y vamos a ver en la práctica cómo se hace esa descripción de los cambios cada vez que se hace una nueva versión. La retención y disposición, esa retención y disposición requiere que por un tiempo establecido se mantenga la información disponible en los medios de almacenamiento y que se describa cuál va a ser su disposición final.
La información documentada de origen externo también tiene lugar dentro del sistema de gestión. ¿Qué información documentada? Por ejemplo, los contratos, los requisitos legales, las mismas normas del sistema de gestión, eh, reglamentos, toda la información, manuales, información de apoyo que se necesite para la operación y toma de decisiones dentro del sistema de gestión se puedan ejecutar se puedan acceder desde el mismo sistema de gestión y que estén inventariadas. Bien, esta es determinada, pues, claro, nosotros por ejemplo necesitábamos los contratos, pues por cuáles los contratos de cuáles clientes, por la organización como la necesaria para la planificación y operación. En este caso, la planificación y operación, por ejemplo, si necesitamos tener la descripción de una librería pública, bien, para el código fuente. Eso es una documentación de origen externo que la podríamos estar incluyendo dentro del sistema de gestión y para eso se debe identificar, es decir, tener un título, bien, y según corresponda, o sea, se va a identificar según corresponda por medio del título y controlarse. Es decir, por ejemplo, en este momento deberíamos pasar de obsoleto la 27001-2013 porque ya está vigente la 27001-2022. Vamos al caso de éxito, o perdón, al caso de práctico. En el caso práctico, vamos a hablar de la empresa TBCE. Muchos de ustedes ya la deben conocer porque la hemos repasado en varias oportunidades. Y en este caso, hay que recordar que TBCE produce y vende productos para el hogar y artículos de belleza. Compite intensamente con empresas muy reconocidas en el mercado. Esto le da lugar a que TBC, por ejemplo, tiene que publicar y tiene que, dentro de su reputación, dar a conocer, por ejemplo, las políticas de seguridad de la información a todas sus partes interesadas. Las demostraciones de TBC se volvieron su principal estrategia basada en vendedores independientes que organizan reuniones para comercializar sus distintos productos. En este caso, lo que es la distribución de políticas como la política de uso adecuado de los activos, las políticas, por ejemplo, de la clasificación de la información, los procedimientos para el control de acceso, la declaración de los dispositivos de Bring Your Device, todo esto forma parte de la información documentada de una organización como esta. Hoy en día, TBC cuenta con una fuerza de venta voluminosa en alrededor de 5 países y obtiene más del 80% de sus utilidades anuales fuera de la sede principal. PSE supera a su competencia en casi todos los parámetros. Para poder conservar esa ventaja competitiva, pues es necesario que la comunicación sea fluida. Es decir, por ejemplo, los cambios de política tienen que ser entregados sin desperdicio de tiempo. Además, también es muy importante que conforme la organización vaya definiendo controles que sean pertinentes para esas partes interesadas, pues se puedan entregar. Una de los componentes importantes dentro de la documentación que no he mencionado hasta ahora, pero que finalmente es una información documentada deseable para la organización, es, por ejemplo, el conocimiento de las competencias que tienen las personas en materia de seguridad de la información. Esas competencias también, una información documentada que tiene una aplicación en Cantan y que nosotros en la versión o en el evento de diciembre, en el de Awareness, lo estuvimos explicando. Recopilar y evaluar la información sobre los competidores es esencial para la formulación exitosa de su estrategia. Si nosotros estamos recopilando y evaluando esa información, pues tenemos que tener esa información dentro de un documento de origen externo. Según los mismos requisitos de la norma, se tiene que identificar y controlar según sea el caso. ¿Bien? Es parte del funcionamiento de la organización. Hay que considerar que estas empresas no hacen pública su información financiera o de marketing, lo cual hace muy complejo el hecho de obtener esta información y hay que tener cuidado, como por ejemplo con datos de no violar requisitos legales como el de propiedad intelectual y propiedad industrial. Al momento de realizar una auditoría externa, se le formularon preguntas sobre los competidores y la alta dirección indica que la competencia en prácticamente todas las industrias puede describirse como intensa y algunas veces encarnizada. Es decir, que hay una competencia importante y el que sea más ágil es el que se lleva la mayor cantidad del mercado. Suelen tener puntos de venta muy cercanos entre sí
En este caso, esos puntos de venta son centros que tenemos que estar revisando constantemente sus controles en cuanto a redes, terminales, energía, protección física y del entorno, en este caso también el monitoreo de esa protección física y pelean a diario por ofrecer precio más bajo y el mejor servicio al cliente. En cuanto a precios, pues son información confidencial que debemos proteger por medio de doble factor de autenticación, de lo que es la pseudonización de los datos, la entrega por medio de información que sea codificada o en todo caso se hayan aplicado controles criptográficos. Todos esos controles tendrían que estar claramente establecidos y fácilmente divulgados por toda la organización para que esta pueda ser, para que esta sea viable su aplicación. Las 7 características que destacan a esta empresa, estoy hablando de TBC, son que le importa mucho la participación en el mercado, de hecho es relevante para su estrategia, muy importante que el sistema de gestión de seguridad de la información esté acorde a la estrategia de la organización, comprenden y recuerdan con precisión en qué negocio están participando. Esto es una conciencia importante sobre la estrategia y por supuesto para que puedas lograrse esa estrategia tiene que haber fácil medios de comunicación para poder dar a conocer no solamente la estrategia, sino los medios para lograrlo. Entre ellos, por supuesto, tiene que mantenerse la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de esta información. No les importa si algo está funcionando bien, porque consideran que siempre hay oportunidad de arreglarlo o mejorarlo. Esto es válido no solo para los productos, sino también para la compañía en general, si es necesario. Esta es pues una característica que apunta a lo que es la mejora continua como parte de la identidad de esta organización y conocen la importancia de la innovación y saben que nada se desvanece tan rápido como el éxito, sobre todo en los negocios determinados por la tecnología. Cuando nosotros estamos en un entorno, en este caso, de un océano rojo, que compiten por precio, pues el hecho de que te vaya muy bien ahora no quiere decir que eso va a mantenerse en el tiempo si es que no estás atento a los cambios del entorno. ¿Bien? Están conscientes de que las adquisiciones son la esencia para el crecimiento. Las compras más exitosas se realizan en nichos que aportan tecnología o mercado relacionado. En este caso, se trata de que, bueno, están conscientes de que esos entornos al final requieren, por ejemplo, de proveedores que sean confiables. Esto es otra información documentada que si bien no está establecida como una información documentada como obligatoria, es el medio para poder dejar evidencia de cuáles son esos proveedores confiables, si tenemos NDA con ellos, si esos NDA están vigentes, cuáles son los SLA, si han estado cumpliendo con los SLA en el tiempo, etcétera. La gente hace la diferencia, tienen una confianza importante en el ser humano, por lo tanto, en su conocimiento, y la calidad no tiene sustituto y no hay amenaza más grande que no ser competitivo en materia de costos. Bien, por lo tanto, tienen que tener un sistema de gestión no solamente eficaz, sino eficiente. Y la eficiencia va de la mano de lo que son los tiempos de implementación y de ejecución. ¿Bien? Es decir, las características que hemos levantado de esta organización apuntan a que esta estrategia de digitalización le va a ayudar para lograr esos objetivos. Bien, nosotros con Cantan y la Escuela Europea de Excelencia tenemos ventajas importantes que es la formación asíncrona, descuento de hasta un 60% y capacitaciones continuas, no solamente en los requisitos de la norma, sino también en el uso de herramientas de transformación digital como Cantan. De hecho, por ejemplo, en el caso de la escuela, tenemos como complemento de nuestros diplomados el uso de Cantan como una herramienta de transformación digital y tienen evaluaciones sobre el mismo Cantan. Para poder seguir indagando información sobre Cantan, pueden ir a la dirección que se encuentra en pantalla y ahí van a encontrar una posibilidad, ya vamos a ver, van a tener durante 14 días acceso
a la herramienta, totalmente gratuito, no le pedimos información de tarjeta de crédito. Esto es para que ustedes puedan ver las ventajas de implementar Kantan y por supuesto puedan hacer las mismas operaciones que yo ejecuto en esta demostración o este ejemplo que vamos a ver a continuación. ¿Bien? Yo voy a acceder a Kantan. Para acceder a Kantan, pues bueno, si es por la demo, accedes directamente a la demo. Si ya tienes cliente, ya eres cliente, pues accedes por esta vía. Aquí te va a pedir un usuario y una clave. Ese usuario y una clave es un control de acceso que te permite ver. Fíjense cómo aquí vemos la estructura de alto nivel, ya la tiene insertada dentro de las herramientas del sistema. Bien, cada una son aplicaciones que le van a dar respuesta a objetivos, a gestión de la organización, a gestor documental, al mapa de procesos, a las capacitaciones, a la operación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hoy nosotros vamos a trabajar con el gestor documental. Para lo que es el gestor documental, nosotros vamos a entrar en la cláusula 7 y este tiene un requisito que ya tiene embebido todo lo que es la lista de documentos. Fíjense que está la lista de documentos con los códigos de las políticas y el número de versión. Fíjense que la política de seguridad de la información se encuentra en la versión 2. ¿Qué podemos ver? Por ejemplo, podemos ver la ruta donde se encuentra esa política. Bien, eso voy a darle hacia atrás. Esta es la ruta en la que se encuentra esta política. Esto es, por ejemplo, lo que nos permite facilitar la divulgación de ese documento en la organización. Nos permite, por ejemplo, ver que está en la versión 2, pero no solamente eso, sino nos permite ver, por ejemplo, quién revisó, aprobó y distribuyó y cuándo. Fíjense cómo aquí está, elaboración, revisión, aprobación y publicación. La revisión de la vigencia era en diciembre del 2023. Bien, vamos a hacer esa revisión de la vigencia en un momento, pero solo quiero que hagamos una revisión más de las facilidades. Es que nos permite hacer relación de los documentos, es decir, cuando nosotros actualicemos la política, inmediatamente va a hacer el llamado para que se haga la actualización de la vigencia de los documentos que están relacionados. Esa relación de documentos nosotros la podemos ir generando desde acá y a ir incorporando nuevos documentos relacionados. Bien, podemos hacer vista previa del documento. En este caso, esa vista previa va a estar embebida en Kantan y no vamos a necesitar descargarla. Ahí está, por ejemplo, la política de seguridad de la información. También nos va a permitir a nosotros como documento realizar nuevas versiones, editar el documento, editar la información sobre ese documento, descargarla, por supuesto. Si yo le doy aquí descargarla, ella empieza a hacer un protocolo y me lo deja en descarga. Esto es si es que tengo permisos para ello. Puedo ver el histórico, en este caso, cada uno de las versiones. Por ejemplo, esta fue la obsoleta. Si yo voy a la obsoleta, ella también tiene toda una estructura de documento. Bien, en ese histórico podemos ver cuándo se hizo la primera versión y bueno, en este caso es el histórico de la obsoleta. Solamente está la obsoleta. Si yo quiero ver el histórico de la versión 2, pues voy al histórico de la versión 2. Aquí fue la fecha en la que se hizo esa primera misión y aquí están los comentarios que nos permiten ver el control de cambio. Si yo ingreso en esta que está vigente, pues también tenemos la posibilidad de eliminarla. Si es que tengo los permisos para ello, puedo ver los logs, es decir, ver quién ingresó, cuándo ingresó, con fecha y hora, fíjense, y con todas las acciones que se van tomando. Ese análisis de logs es muy importante porque finalmente yo lo puedo imprimir y puedo demostrarle a las partes interesadas que eh, esa política ha sido divulgada y tiene acceso diferentes personas dentro de la organización. La puedo mover de carpeta, en este caso es para moverla dentro de distintas carpetas. Esta estructura de carpetas que está aquí es una estructura por proceso que nos permite por cada uno de los procesos ir generando los documentos que corresponden. Bueno, puedo imprimir, en este caso imprimir el control como tal, puedo ver lo que es la lista de distribución, qué mensaje se envió en esa lista de distribución, ahí está la lista de distribución y en este caso, por ejemplo, puedo imprimir lo que es el log de destinatario. Esto es el equivalente de que esa norma, esa política
fue enviada en una fecha específica, con una versión específica, y quiénes fueron los destinatarios de este documento. Bien, y que si ellos están de acuerdo con la misma. Bien, o también puedo venir y volver a distribuirlo si quiero. Si yo le doy aquí, va a distribuirlo a quien yo tenga planificado en este punto con incluso con los puntos de si quiero es que vean el control de documentos o si quiero que veo solamente el documento como tal. Cuando yo digo el control de documentos, digo es esta información que está aquí. Es decir, el título del documento, la versión, la actualización, quién elaboró, quién revisó y quién aprobó. En todo caso, esa información, por ejemplo, le puede servir mucho a los auditores. Se puede hacer relación de documentos, que ya vimos una relación con el alcance, pero puede hacer relación con otras políticas. Voy aquí a añadir otra política como parte de de los documentos relacionados. Recordemos que la Política General de Seguridad de la Información tiene una decena de políticas que sirven de apoyo, que se le llaman políticas específicas. Bien, finalmente también nos permite pasar a obsoleto, en este caso si es que no vamos a utilizar más ese documento. Voy a hacer una nueva versión, ¿vale? Una nueva versión de este documento, lo voy a hacer desde el fichero, el mismo yo lo voy a buscar, se llama política, va a ser la versión 3, fíjense que eso lo hace automático, y lo vamos a hacer según un gestor documental. Él nos pide que lo hagamos dentro de una entidad, esto lo vamos a hacer desde una sede principal y un cargo que va a ser el elaborador de documentos, en este caso una función. Esto va a estar relacionado con un proceso, en este caso la planificación estratégica, y el comentario es actualización, por ejemplo. Aquí es muy importante colocarle comentario porque aquí vamos a hacer las razones por las cuales estamos haciendo una modificación. En este caso es adaptación a la ISO IS 27001 2022. Bien. Buscamos la política como fichero. Aquí vamos a buscar lo voy a buscar dentro de acá, un fichero que se llama política. Evidentemente tengo que tenerla identificada. Ahí está, política de seguridad de la información. Política de seguridad, ¿vale? Entonces ahí le doy buscar para que me la encuentre. Ahí está. Es esta que está aquí. Yo la subo. Bien. Al subirla, al darle a aceptar, él ya está cargando la nueva política. Evidentemente, ahí tuve que haber hecho cambios previamente y me la deja disponible para poder darle el visto bueno a la elaboración. Si esa es la que estoy elaborado, ya sabemos que esta es la actualización y la paso por correo electrónico al siguiente responsable. El siguiente responsable recibe esa información y fíjense cómo le manda correo electrónico. Esto nos está diciendo, bueno, en este caso fue una distribución que hizo. Esta es la política publicada. Vamos a ver luego cuando se pase a revisión cómo él va a mandar estos mensajes. Por ejemplo, un revisor de documentos. Y en este caso, ese mensaje de revisor de documentos, pues aquí, a ver, está la información del gestor documental, que hay un responsable, el proceso de planeación estratégica y lo que es la revisión, ¿vale? Esto es de un documento pasado, pero el que acabo de publicar es este que está acá, o el que está ahorita en vigencia. Entonces, fíjense cómo está el gestor documental, la fecha, un código que es de planeación estratégica, un comentario que fue la actualización, y aquí está lo que es la revisión del documento como tarea. Si yo le doy clic aquí y me logueo, pues el sistema de una vez le va a decir que está en este punto. Es decir, cuando nosotros nos encontramos en este caso, la revisión. Para la revisión, fíjense cómo el sistema va de una vez asignando la tarea de revisión. Yo le digo quién es el revisor documento, yo voy a hacerlo yo mismo porque para hacerlo más rápido, normalmente estos cambian de usuario. Hay que decir que si está conforme o no. Si no está conforme, pasa otra vez elaboración. En este caso vamos a hacer la vía corta.
dice, vamos a decir, para aprobación. De manera que este mensaje lo reciba quien vaya a aprobar. En este caso voy a hacer yo mismo, pero la idea es que esto sea un workflow, es decir, nosotros vamos entregando el testigo a diferentes integrantes y esos integrantes deben saber qué es lo que está recibiendo. ¿Bien? Aquí está ya para la aprobación, fíjense, elaboración, revisión, aprobación, eso lo va haciendo el mismo sistema y luego pasamos a lo que es la aprobación de ese documento. La aprobación de ese documento la voy a hacer yo mismo, en todo caso, si fuera otro aprobador, el sistema va a saber porque eso está planificado. De hecho, eso nosotros lo parametrizamos a la hora de la entrega, le decimos quién es el elaborador, revisión y aprobador de los distintos tipos de documentos y aquí es para publicación. En este caso es para darle la información de la publicación. ¿Bien? Aquí nos pasamos a publicación. Esa publicación también se le asigna como una tarea y esa publicación es esta que está aquí. Aquí publicación, la fecha de hoy, le damos editar para publicarlo y cuando lo vayamos a editar, nosotros le decimos quién va a publicar el documento. Esto es muy importante porque es el que va a definir si ese documento se va a distribuir o no y dónde se va a guardar. En este caso lo vamos a guardar dentro de, como una política, dentro del nivel del manual. Bien, ahí está. Lo dejo con un usuario que me está identificando, la fecha prevista para lo que es la revisión de vigencia. En este caso, la vigencia la vamos a revisar en enero del año 2024, el 19 de enero específicamente. Esto es para que mande la notificación. Mandamos un email para que esa persona lo revisa y me dice si quiere distribuirlo. Yo lo voy a distribuir, bien, para que podamos ver toda la secuencia y acá esa distribución, por ejemplo, en este caso es actualización de la política del SGSI. ¿Bien? En este caso se actualizó la política, y aquí vamos a dejar la fecha de entrada en vigor para su consideración. Esto es para que cuando yo mande el documento, este documento pues siempre vaya con ese mensaje, ¿bien? Aquí voy a juntar el documento, a lo mejor, por ejemplo, para una parte externa. En este caso, solo voy a enviar esa parte externa y también lo voy a enviar para la parte interna. En cuanto a la parte interna, yo se lo puedo pasar, por ejemplo, a los que sean gestores de acciones, de incidentes, responsables de equipo, responsables de calidad. Bien, todos esos elementos todos esos que están aquí, yo los puedo dejar, por ejemplo, para lo que son los líderes de proceso, de manera de que ellos sean los que divulguen eso. Estas son listas de distribución que ya el sistema reconoce. Bien, le doy acá que guardar y enviar y eso ya deja la evidencia, dejo un registro ahí y envío el documento. El documento está ya publicado, se va a revisar el 19 de enero de 2024 y yo puedo ver el documento desde aquí. Bien, ahí ya veo que el documento continúa vigente y en su vista previa, pues el documento está efectivamente publicado, ¿bien? Con los números de versiones que corresponden. Bien, aparte, ahí está el documento. Aparte, esto nos permite a nosotros, por ejemplo, ver que esa secuencia fue dejando evidencias en cada una de sus etapas, aprobador, publicador y el elaborador. El elaborador tiene esa tarea asignada para el 2024, ¿bien? Que lo dejamos para la revisión de la vigencia para el 2024. ¿Bien? En este caso, la misma fue publicada. Y si les muestro, voy a quitar un poquito la cámara para que podamos ver lo que envía para documentos externos. Por ejemplo, esta fue la política de backup. Y esa política de backup nosotros la podemos ver desde acá. Bien, y aquí, bueno, estaría escrita lo que es la copia de seguridad y demás. Esto es solamente a manera de ejemplo. Conforme ya, bueno, pase el tiempo, va a mandar la otra, la política general que mandé hace un momento, la va a enviar por esta vía. Lo importante es que, fíjense, cumplir con la política
en este caso, de la fecha de publicación, que esta es la fecha de publicación que trae por defecto la herramienta. Es decir, facilita mucho lo que es la comunicación y aporta la eficiencia como lo requiere nuestro caso práctico. Bien. Por último, pues, ¿qué otra información documentada podemos encontrar? Por ejemplo, cuando vamos al mapa de procesos, recuerden que este mapa de procesos es el mapa de procesos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Bien, podemos ir a lo que es la determinación de ese proceso, donde está el nombre, el código, el responsable, los objetivos de ese proceso, el alcance, entradas, actividades, salidas, recursos, todos esos elementos, por ejemplo, en este caso de la apreciación de riesgo. Esto se puede pasar también por nuevas versiones, ¿bien? Y si bueno, este no tiene, voy a ir a otro. Por ejemplo, vamos a ver, podemos ver acciones que tiene asignadas. En este caso tiene acciones de formación y esa acción de formación está pendiente. Y las formaciones también una información documentada que se puede dejar evidencia. Aquí está quiénes van a acceder a la formación, qué modalidad es, quién es el facilitador, cómo se va a evaluar. Y esta información documentada está disponible y linkeada. Lo más importante es que nosotros no tenemos que estar saltando entre carpetas y recordando están las carpetas, sino que está directamente relacionada. Y yo puedo ir directamente a la aplicación para poder hacer, por ejemplo, una descarga de esta información y entregársela, no sé, por ejemplo, a un cliente que me dice, yo permito que ingresen a nuestra organización siempre y cuando se haya hecho la adecuada divulgación de la política de, no sé, de clasificación de la información. Bueno, yo le puedo mandar esto con la evidencia de haber ejecutado todo mi proceso según lo que está acá y ese proceso yo también lo puedo imprimir. Esto es decir, que no solamente está limitado a las personas que ingresan o que forman parte de Cantan, sino también agentes externos pueden ver cómo se ejecutó el proceso. Bien, esto es para auditorías, para evaluaciones de segundas partes, para la confianza de su organización. ¿Qué otro tipo de información se puede plantear como información documentada? Por ejemplo, los objetivos. ¿Qué es una información documentada obligatoria? Aquí nos encontramos con los objetivos y el estado de la implementación de los mismos. Bien, esto lo tenemos como actividad pendiente y es dar una inducción. Bien, y esto está en el marco de unos planes de acción. Esto es por medio del objetivo número 1, que es para la 14 y la 27, y aquí está lo que es la descripción de este objetivo, toda la descripción del objetivo. En este caso es la ampliación de los mercados, con datos para poder ejecutarlo, medirlo, cómo se verán los resultados, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso está en ejecución y también lo podemos imprimir como información documentada, aunque ya se encuentra en formato digital dentro de Cantan y todos los que tengan permisos y usuarios dentro de Cantan lo van a poder ocupar. Bien, hasta acá la explicación de este interesante apartado. Me gustaría saber si tienen preguntas, dudas o consultas y con mucho gusto se las estaré contestando.